un secreto muy hermoso, guardado, la palabra con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Si miramos al Señor y meditamos su palabra, nos damos cuenta de cómo Dios fue obrando y en su plan divino Él tiene todo ya preparado. Ella ve, dice, la esposa toda crecida. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús, capítulo 1 de Cantar de los Cantares y el verso 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué me habría de estar yo como errante? ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Que el Señor añada bendición a su eterna palabra. Y este cuadro es un escenario en el campo, podemos decir, de nuestra vida. El sol brilla y es fuerte. Y acá habla de las dos creaciones. Primeramente dice de sí misma la Sulamita. La Sulamita representa a los fieles que se están preparando para la venida del Señor y para reinar con Él como su esposa. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, hablando de la nueva creación en nosotros. Cuando el sol brilla más fuerte, en ese lugar, dice, como las tiendas de Cedar. En el oriente, dice, el sol brilla tan fuerte. Y así, dice, quema la piel. De tal manera, dice, que deja un color oscuro. Pero por dentro, hermanos, está esas tiendas que dice acá, las tiendas de Cedar, dice que son hermosas, acondicionadas, acolchadas, alfombradas y con toda clase de muebles y utensilios, porque en esa zona es una zona muy rica. Dice que por fuera mira y ve así algo feo, vetusto, algo que no tiene atracción. Y por dentro, dice, está la belleza. Bueno, así es, hermanos, en la vida del santo. Quizá por fuera no aparentamos, pero dentro de nosotros tenemos la vida nueva, la vida de Cristo. Esa vida de Cristo es la que Dios busca, la que desea. Él es codiciable, dice. Así la vida de Cristo es codiciable. Nosotros tenemos que aprender a amar al Señor y a buscar al Señor de tal manera, hermano, para que Él quede con su corazón contento, con su corazón satisfecho, hermano. Son pocos los que buscan al Señor en este tiempo. La nueva creación es así, dice, como las cortinas de Salomón. Dice que estas eran cortinas de un solo corte de tela, podemos decir. No había retazo, no había corte, no había nada que pueda interrumpir ese tejido. Era una sola pieza, una sola pieza. Y así, hermanos, la vida nueva en nosotros no se puede dividir, no se puede romper, no se puede cortar, porque es la vida de Cristo. Y esa vida que está dentro nuestro es la que va creciendo. Con razón decía el apóstol que somos una nueva creación. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, leemos esa verdad, como la verdad se va haciendo más patente en nuestra vida en la medida que vamos escudriñando la Escritura y vamos apropiándonos de la verdad. Vemos que dentro nuestro está la vida preciosa de Cristo y esa vida se va cada vez más y más, podemos decir,
asemejando a la vida de Cristo, a su gloriosa presencia. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 y el verso capítulo 5 de 2 de Corintios y verso 17, dice: de modo, dice el apóstol, bueno, vivimos en un mundo y rodeado de pecado, pero nosotros tenemos una vida nueva. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿está andando en esa vida nueva? ¿Estamos en Cristo verdaderamente? Hay creyentes que aceptan a Cristo y se van lejos del Señor. Como una estrella, podemos decir, a lo lejos se ve apenas se ve. Pero sin embargo hay creyentes que están crecidos, que su luz alumbra y aún a todos los que lo rodean, esa luz va alumbrando. Por eso Pablo hablaba de ese nuevo nacimiento en Cristo. La vida de Cristo en nosotros tiene que crecer. Es una nueva criatura, dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, todo lo que traíamos del mundo, todo eso el Señor ya llevó, ya hizo nuevo todas las cosas. Dios cuenta así. Si Dios cuenta todas las cosas viejas, dice, ya pasaron. No cuenta nuestro pecado, no cuenta nuestro fracaso, no cuenta podemos decir, nuestro descuido, sino que Él nos ve en su Hijo. Y como ama al Padre a aquellos que se rinden a su presencia y a su palabra. Él dice: las cosas viejas ya pasaron. Todo yo he hecho nueva. Así Dios ha hecho todo nuevo para nosotros. Entonces, hermano, ¿por qué no vivir en el poder de esa vida nueva? Si miramos la Sulamita, ella se miraba, se examinaba a sí mismo y decía: morena soy. Sí, es cierto, a veces nosotros no, como dice el apóstol en Romanos capítulo 7, no mora el bien en mi carne. Nos vemos, nos miramos y nos vemos así. Bueno, no es lo que Dios quiere, pero tenemos que pasar también por ese lugar. Tenemos que pelear contra la carne. Tenemos que dejar todo y poder seguir a Cristo de una manera plena, completa. Dice capítulo 7 de Romanos. En el verso 18, él se miraba a sí mismo y miramos el ejemplo. Yo siempre medito y digo, ¿cómo era Pablo tan sabio que se miraba a sí mismo y decía: sí, yo sé que soy así? Así nosotros a veces, hermanos, tenemos dentro nuestros rencores, tenemos rebeldías, tenemos cosas guardadas, tenemos cosas contra otro que no podemos deshacer, pero solamente la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo y su palabra puede romper, hermano, toda cadena, todo yugo, todo espíritu, hermano, toda oposición del enemigo. Por eso, si nos miramos en esta mañana, podemos decir, como dice Pablo en el verso 18 de Romanos capítulo 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no digo, hermano, en la carne de mi hermano, en la carne de mi hermana, no, en mi carne no mora el bien. Así nosotros tenemos esta pelea diaria, esta lucha continua contra la vieja creación o contra la propia carne que nos quiere llevar por otro camino, pero Dios nos está mostrando un camino excelente, hermano. El Señor viene pronto. Si el Señor no viene pronto, hermano, quizás el Señor va a llevarnos, por como sabemos, estamos de paso por este mundo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Si el Señor viniera hoy, bueno, que estemos preparados, pero seamos como Pablo. Dice él estaba allí mirándose a sí mismo y se juzgaba, examinaba su ser y dice: yo sé, dice, sí, que en mi carne no mora el bien, porque la carne siempre se opone a las cosas de Dios. Y cuando se opone la carne, entonces, bueno, entonces el hombre hace lo que la carne quiere. Pero cuando el Espíritu domina, cuando la nueva creación está reinando en nosotros, entonces es el Espíritu quien gobierna. Por eso Pablo dice: yo sé que en mi carne no mora el bien.
porque el querer el bien está en nosotros, sí. ¿Quién no quiere, hermanos? Esta es la palanca del creyente, pero no el hacer, el fracaso, perdón, del creyente, pero no el hacerlo. Dice, está en mí el bien, pero no puedo hacer, dice. Es el fracaso nuestro. Pero hay verdaderamente, como dice también nuestro estudio, tenemos al Señor, que Él mira nuestra debilidad, y ahí vamos a leer en 2 de Corintios. Ahí encontramos donde nos prendemos, donde nos apoyamos en un momento así de debilidad, donde muchas veces la carne procura destruir o hacernos fracasar. 2 de Corintios capítulo 12 y el verso 9. Y me ha dicho, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así en nuestra carne muchas veces fallamos, pero Dios está ahí, siempre para ayudarnos, levantarnos, para fortalecernos. Bástate mi gracia, dice. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí es donde nosotros nos apoyamos. Esta es la palanca del vencedor, decía nuestro maestro, hermano José. Esta es la palanca donde nosotros nos apoyamos para seguir adelante. El poder de Dios, ese poder reposa sobre nosotros, sobre nuestra debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo, en Él. Somos fuertes en el Señor. La sulamita se miraba a sí misma y ella veía, sí, decía, yo como Pablo, yo sé que en mí no hay nada lindo, decía, soy morena, dice, no tenía lindo aspecto por fuera, pero codiciable. Esa es la nueva vida, la nueva creación. Dice, no reparéis, dice, en que soy morena, porque el sol me miró. El sol brilla, ¿no es cierto? Es más fuerte en el escampado, más fuerte el sol. Así el sol brillaba sobre ella y así ella podía vencer. Y así también es con nosotros. Con el Señor vencemos, hermano, toda demanda que hace a veces nuestra carne, todo lo que a veces nos quiere llevar por otro camino. Bueno, el Señor nos da fuerza para pelear y para vencer. Dice verso 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Hay creyentes carnales que no pueden ver. Quizás su hermano está fracasado y se enoja contra su hermano. Por eso ella dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. A veces miramos el fracaso de algún hermano y en vez de ir a acercarnos a él, apoyar nuestro brazo sobre él y levantarle, ¿qué hacemos? Vamos y le aplastamos más rápido para que caiga más rápido. No debe ser así. Nosotros debemos amarnos en el Señor, así como el Señor nos amó y levantar al caído. Como dice, si está caído, Él te levanta. Dice, el Señor nos va a levantar. 7 veces podemos caer y fracasar, pero otra vez el Señor nos vuelve a levantar. Él nos da nuevas fuerzas. Por eso ella reclama porque sus hermanos, dice, no la entendían, no la comprendían. Y así el fiel, hermano, muchas veces no es comprendido. Muchas veces el fiel no va a ser, hermano. Si queremos, pensamos muchas veces que van a pensar de nosotros de esa manera. No, el enemigo y la carne nunca va a pensar bien. Por eso hay muchos hermanos carnales, creyentes, que no tienen crecimiento y por eso hacen su juicio.
Así como a Pablo, dice, los corintios le juzgaban a su apóstol, eran niños y así estaban en la carne. Por eso juzgaban a su apóstol. Pero el Señor nos guarde, hermano, de poder o de tener que hacer ese juicio contra nuestro hermano. Si somos sabios, si estamos crecidos, no vamos a juzgar. Vamos a llevar todo en oración al Señor y a pedir al Señor que bendiga a nuestro hermano y le levante. Si está caído, si está angustiado, si está pasando lucha, si está pasando prueba, ahí tenemos que estar. Ahí está, dice, donde está la necesidad, decía Jesús. Ahí va a estar mi servidor, ahí va a estar su servidor, aquel que le sirve, va a estar donde está el dolor. Sí, me pusieron, dice, a guardar las viñas. Y mi viña que era mía, no guardé. Y acá hay un secreto, muchos quizás malinterpretan porque no tienen revelación. Así el creyente sin doctrina, bueno, quiere hacer y se le pone al hermano ahí a que trabaje, que en la obra, le pone responsabilidad sin que tenga esa capacidad de que viene de parte del Señor. A veces le hace, dice, guardar la viña, le pone pesada carga, le hace hacer trabajos y anda de acá para allá, pero no le da tiempo a que su verdadera viña sea cultivada. Nosotros tenemos que aprender primero y crecer nosotros primero para poder ayudar a otros. Tenemos que crecer. Si no crecemos, hermano, si no estamos fortalecidos, ¿cómo vamos a ayudar al débil? ¿Cómo vamos a apoyar o levantar al que está caído? Si el Señor nos da a nosotros, hermanos, esta revelación, bueno, no es un mensaje muy conocido, el mensaje de gracia. Se admira la gente cuando hablamos. Dice que nunca escucharon así. Y sí, porque el mundo evangélico está con los pies sobre la tierra nomás. No se está preparando para lo celestial. Está procurando lo terrenal. Quiere rodearse de lujo, de cosas y así. No quiere sufrir. Y cuando tiene todo se goza porque dice no tiene falta de nada. Dice, Dios me bendice. Pero espiritualmente su alma está pobre. Su espíritu se seca porque necesita, hermanos, la palabra. Por eso debemos guardar la viña. Es la viña podemos decir, nuestra vida espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que dedicarnos, tenemos que orar, tenemos que escudriñar su palabra, congregarnos. Es la manera de que nos ocupemos. Pablo mismo decía, a Timoteo le dice, ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la edificación. Ese debe ser en este tiempo, nuestro trabajo, nuestra tarea. Ocuparnos en crecer, en conocer al Señor, en mirar, porque su venida está muy cerca. Ella le preguntaba, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, donde apacienta, donde cesteas al mediodía, donde apacienta. Bueno, muchas veces el Señor está en un lugar y ahí está dando el alimento. Algunos no saben, entonces van a cualquier lugar. No, pero yo voy a tal iglesia, dice, y se etiqueta con esa iglesia. No, yo voy allá en tal parte. Y Dios quizá le está queriendo alimentar, le está queriendo dar comida y desecha esa buena comida. El Señor en este tiempo está ocupado en que sus hijos crezcan. Nosotros necesitamos, hermanos, cada vez más del Señor. A medida que va pasando el tiempo, somos más necesitados. Y el reposo lo encontramos solamente en el Señor. ¿Dónde le vamos a buscar? ¿Dónde se estea? ¿Dónde reposa? ¿Dónde está descansando el Señor? Bueno, ahí tenemos que llegar nosotros a ese lugar de reposo. Nos falta, sí.
Nos falta descansar en el Señor. Ella le pregunta dónde se esté, a dónde descansa, porque ella necesita descansar. Y así el creyente. Más la legalidad, los hermanos no tienen ese reposo. Corren, van, vienen, hacen obra, tratan de agradar a los hombres, por temor al hombre otra vez. Y sin embargo, su espíritu queda sin fruto, no se alimenta, no busca al Señor, no crece. Y sabemos que Dios también se alimenta de nuestro afecto, de nuestra adoración de corazón. Si correspondemos a su amor genuino, bueno, el Señor también va a bendecirnos de esa manera. A veces, bueno, estamos adorando y nuestra adoración es muy pobre. Tenemos que aprender a adorar al Señor. Amén. David es nuestro ejemplo. También el apóstol Pablo clamaba, dice, y hablaba con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. No es solamente en el alma. A veces el corazón mismo abre su boca y adora a Dios. Y le dice a Dios lo que Dios quiere escuchar. Amén. Sí, qué hermoso es cuando aprendemos a adorar a Dios. Ese se goza y se nutre y se alimenta, dice, de la adoración. Por eso Dios, el mismo Jesús le dijo a esa mujer, a la mujer samaritana, bueno, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y vamos a leer en ese pasaje con la ayuda del Señor. Si encontramos, si estamos en Juan, creo que está ese pasaje, sí, capítulo 4 de Juan, y dice en el verso 21 y 22, hablándole Jesús a esta mujer, le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Él estaba allí presente. La salvación misma delante de los ojos de esa mujer. Por eso le dice, más la hora viene, y ahora es ahora donde el creyente tiene que saber adorar a Dios, buscar a Dios en oración y adorarle. Dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y para que sea una adoración en el espíritu, tenemos que estar bien nutridos de la verdad. Para que sea en espíritu y en verdad. Porque también dice el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Yo no estaba buscando, hermanos, la afección del alma. No, como muchas veces vemos la multitud de que saltan, gritan, bailan. Dios no está mirando, no está buscando eso. Dios se nutre o Dios se alimenta de nuestra adoración, de nuestra devoción. Suena extraño al oído, pero es así. Por eso es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Jesús dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso venimos a adorar al Señor. Dios se alimenta de nuestro afecto de corazón. Correspondemos a su amor, dice, genuino, que nace del mismo Señor, porque su amor ya se derramó en nosotros. Vamos a mirar en Lucas capítulo 13. Lucas, ahí me adelante, capítulo 13 y el verso 15. Sabemos que el Señor, andando en la tierra, le enseñaba cómo debemos adorar. Capítulo 13 y el verso 15. Acá, volviendo a nuestro estudio de cantar, de los cantares, ella quería descansar, quería saber dónde el Señor descansaba o se esteaba, dice.
Entonces dice el verso 15, el Señor le respondió y le dijo, si podemos leer en el 14, vamos a leer. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos. Pues venid y sed sanado. En esos días dice, venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Qué comparación hace el Señor? Si ustedes le dicen otras palabras y más vulgarmente, ustedes desatan su bestia, su asno, y le llevan, dice, o su buey, y lo sacan y lo llevan a pastar y le llevan a tomar agua. ¿Cuánto más, dice, yo no voy a desatar a esta mujer que Satanás le tuvo 18 años atado sin reposo? Imagínense, porque él era el verdadero reposo. Él era el verdadero reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba porque por todas las cosas gloriosas que él hacía. Debemos ofrecer a nuestro Señor toda la gloria, aún en día de reposo, porque Él es el reposo del hombre. Él es nuestro reposo. Cuando hay alguna necesidad, estamos cansados, vamos a Él. Y Él enseguida nos ayuda. Como a esta mujer nos desata. Si estamos atados por algún espíritu de ansiedad o así, algo que viene en nuestra vida, angustia, quebranto. Y bueno, el Señor enseguida nos va a desatar. Por eso los fieles están buscando en este tiempo donde el Señor dice descansa y nosotros descansamos en Él, donde apacienta, donde se esté al mediodía. ¿Por qué habría yo de estar como errante? Se pregunta ella, ¿cómo voy a andar así? Dice, junto a los rebaños de tus compañeros. Nosotros no podemos andar errante por ahí. Jesús se asoció siempre con los humildes, con los que estaban quebrantados, con los que tenían pesadas cargas. Los hacía libres, lo hacía como a esta mujer, le desataba y así le daba de beber. Dice, no solamente su palabra, sino que también le daba alimento. Su palabra es su alimento, su palabra es la bebida. Y sabemos que ese debe ser, hermano, nuestra ocupación en este tiempo. Tenemos que dedicarnos. ¿Cuántas veces dejamos pasar el día y no leemos, no oramos, ni venimos al culto? Cierto, a veces no se puede por alguna cosa mayor o extrema, pero cuando tenemos tiempo, hermano, aprovechemos. Tenemos que ser como María. Ella dice, dejaba todo lo que tenía que hacer. Y así tenemos que ser. Desde pequeña nos enseñaron que venir a la casa del Señor es lo primero y principal. Amén. Nos enseñaron de pequeños a venir a la casa del Señor a buscar nuestra bendición. Y que dicha, hermano, da saber que Dios cumple con su promesa. Para el fiel, Marta dice, era una mujer que estaba muy ocupada con otras cosas. Y en este tiempo el enemigo aprovecha esa situación. Nos hace olvidar que es al día de culto, al día de oración. O nos hace pasar la hora y nos olvidamos que tenemos que ir a la presencia del Señor. Y no sé si es por la edad que tenemos, ya por el tiempo que pasamos en la vida espiritual, que vamos entendiendo muchas cosas. Amén. Y dice que Marta estaba... ¿cómo se dice esa palabra? Turbada. Estaba turbada, confundida, llena de cosas. Y a veces el creyente está así, turbado, lleno la cabeza, no sabe qué hacer.
pero qué fácil es ir a descansar en los brazos del Señor. Y a veces no lo hacemos. No lo hacemos, podemos decir, negligentes en buscar, hermanos, ese bienestar para nuestra vida espiritual. Y María, sabemos, representa la primera fila, los creyentes fieles, los santos que van a vencer todas las cosas. Y así también nosotros queremos estar dentro de ese grupo. Sabemos que toda la familia de Dios puede prepararse para estar en la primera fila. Jesús invitó a Marta para que venga y se siente junto con María. Pero ella dijo, después nomás. Y así es el hombre. Después nomás voy a ir, dice. O después vamos a escuchar lo que la hermana tiene para predicar. Pero un día el Señor también va a sacar, dice, si los hermanos no se preocupan en su vida espiritual, si los hermanos no hacen caso a la palabra, si no valoran lo que el Señor le está dando, el Señor dice también puede remover al candelero del lugar. Y sí, va a remover, va a llevar a otro lado donde haya otros corazones que estén más dispuestos, corazones que abracen la verdad. Sí, siempre oramos al Señor para hacer la perfecta voluntad de Dios, no hacer nuestro agrado, no, sino hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso debemos seguir adelante, debemos estar juntos, unánimes, como dice su palabra, unánimes en un mismo sentir y así con los humildes, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Debemos asociarnos con aquellos santos que tienen corazón para el Señor, que desean las cosas del Señor. Y si somos fieles, gloria a Dios, los fieles van a hacer un día, dice, la corona de los pastores. Imagínense, corona de sus pastores. Y así Dios va a obrar, hermanos. Agradecemos al Señor, porque el Señor siempre tiene una enseñanza para nosotros, para darnos. Y aquí vamos a dejar con la ayuda del Señor, que el Señor bendiga su eterna palabra. Vamos a dar gracias y le invito a ponernos de pie. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te agradezco, Padre, por esta pequeña porción de tu palabra que tú nos has dado en esta mañana. Oh Señor, gracias te doy, Padre. Oh Señor, muchas veces estamos enceguecidos, estamos, Señor, como sordos, Padre, a tu palabra, pero gracias te doy porque el Espíritu Santo sabe dónde tocar, Padre. Nuestra fibra más íntima, Padre, el Espíritu Santo toca, Padre, aleluya, para que podamos crecer, para que podamos dejar de perder el tiempo y que aprovechemos, Señor, este tiempo de gracia que tú nos ofreces, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros con plena libertad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.